Bien, buenos días, bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida al máster Gomer Rubio Roldán, profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, con el tema modelamiento dinámico de celdas de combustible en un contexto estratégico. Voy a dar paso al máster Gomer Rubio para iniciar la charla. Al final tendremos las preguntas, podemos hacerlas vía chat para tener un mayor orden. Muchísimas gracias, doy paso al máster Gomer Rubio. Muy bien, gracias a ustedes por la asistencia. Vamos a abrir esta conferencia de la Facultad de Eléctrica, en el que vamos a analizar un tema que es el de las celdas de combustible. Voy a reducir un poquito la pantalla. Bien. ¿Observan ahí la presentación todos, por favor? ¿Sí lo observan? Ingeniero. Sí, Sí. perfecto. Ingeniero. Sí se ve, sí se ve. Ya. Bien. 100%. Sí, ingeniero, sí. Bien. Vamos a analizar este tema del modelamiento dinámico de celdas de combustible en un contexto estratégico. ¿Qué es lo más importante? Bueno, vamos a empezar mencionando que todo este tema se origina obviamente como una tesis doctoral, digamos. Y la tesis doctoral abarca básicamente 5 partes. La primera, que la hemos llamado economía de hidrógeno. La segunda, la parte de la PENFC, la parte productiva, o PENFC producción, como lo hemos puesto aquí, pero es básicamente la visión productiva de la PENFC. Hay una tercera parte que analiza a la PENFC, que es la pila de combustible, desde el punto de vista de los procesos que la soportan. Estos son modelos eléctricos y modelos que se utilizan normalmente para poder comprender a la celda de combustible. Finalmente, pues, tenemos lo que es la propuesta que se hizo, los modelos que se propusieron y finalmente los resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta charla? Bueno, esta charla obviamente, como va a ser una charla más informativa, va a tener su componente académico, pero obviamente el componente académico va a ser un componente de tipo más general y nos vamos a centrar sobre todo en el primer punto, que es la economía de hidrógeno, y vamos a mencionar sobre cómo es que funciona esa pila de combustible. Entonces empecemos analizando lo que llamamos nosotros economía de hidrógeno. Empezamos con el modelo. Este es el modelo que hemos propuesto. Observen que es un modelo visto desde un punto de vista estratégico. Tenemos los procesos de arriba que están descritos y que son procesos que analizan, por ejemplo, la sustentabilidad de la energía, la celda de combustible y su importancia dentro de este enfoque estratégico, y termina planteando cuál es el modelo que se va a utilizar. Y el modelo, pues, es obviamente el que estamos viendo en esta lámina. Analiza un capítulo adicional ya cuando ya entramos a la parte del conocimiento técnico de la pila de combustible. Analizamos el transporte de los reactantes que se realiza pues a través de los 2 canales que se encuentran aquí,
¿sí? Estos dos canales de aquí, a través de las capas difusoras, y finalmente pues se dividen las cargas en electrones y protones. A eso le llamamos el transporte de carga. Entonces tenemos un transporte de reactantes, un transporte de cargas, la reacción electroquímica que se produjo justamente, perdón un ratito, ahí, ya. La reacción electroquímica que se produjo justamente para lograr separar los electrones y los protones, y finalmente un proceso que lo hemos llamado remoción de productos, en donde para que la pila funcione adecuadamente es necesario para que la pila funcione adecuadamente remover tanto el calor como el agua que se produce en su interior. ¿Sí? Más adelante vamos a ir analizando un poquito la parte técnica, no a detalle como ya les había mencionado, ¿no? ¿Sí? Bien. El modelo además tiene dos elementos en la parte productiva, que es la respuesta a los transientes y ya el funcionamiento completo de la misma, el funcionamiento, la optimización, los criterios de optimización que se utilizan y el ensamblado de la celda de combustible, que para este momento ya se convertiría en una pila. ¿Cuál es la diferencia entre una celda y una pila? Bueno, una celda es básicamente la unidad, podríamos decir, y la pila es el conjunto de todas estas celdas. Entonces, obviamente, se ensambla una celda y el ensamblado de varias de ellas me daría la pila de combustible, que es la que en realidad se utiliza. Como proceso de soportes tenemos dos, los sistemas de potencia y la detección de fallas. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar de esta lámina? Resaltemos algo de esta lámina. Este es el modelo que tiene una visión estratégica. La parte de arriba analiza los criterios que nos llevan a por qué centrarnos en el tema de la celda de combustible. Básicamente es un tema de energía y de energía sustentable. Y luego se analiza pues toda la parte productiva de la celda de combustible y finalmente aquellos elementos que permiten que esto funcione adecuadamente. Los diferentes modelados, las formas de detectar las fallas y otros elementos más. Entonces entremos al primero, que es en realidad el que más me interesa. ¿Por qué? Porque la visión estratégica es un concepto que quiero transmitirles y que me gustaría, digamos, me gustaría que quede claro de que cuando uno realiza un proyecto, debería de saber exactamente bajo qué marco se realiza el mismo. O sea, no es un marco operativo, es un marco estratégico. Entonces, veámoslo. Por ejemplo, observemos esta lámina de aquí. La lámina me indica claramente el 80% de la energía proviene de los fósiles, me dice. O sea, yo tengo energía, hay tres fuentes de energía básicamente. La una es la energía que proviene de los fósiles. Cuando hablamos de fósiles estamos hablando del petróleo, estamos hablando del carbón y estamos hablando del gas. Básicamente las tres fuentes más importantes que provienen de fósiles. Y observen ustedes, el 80% de la energía proviene de esta fuente. Luego tenemos dos fuentes más, que es las energías renovables. Y entonces ahí está pues la energía eólica, la energía solar, la energía que se obtiene de los mares, diferentes tipos de energía, pero todo el conjunto de ellas únicamente representan un 13%. Luego tenemos la energía nuclear y la energía nuclear representa el 7%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la lámina nos indica claramente que tenemos un problema y un problema serio. Un problema serio
en el sentido de que la humanidad depende en un 80% de su energía del petróleo. Y la energía en realidad es lo que nos mueve. Entonces, tenemos una dependencia total del petróleo, por así decirlo, ¿no? 80% energía que proviene de los fósiles, 13% energía renovable y 7% energía nuclear. Aquí las energías limpias, como se las llama, en algunos casos, pues vendrían a ser la energía renovable y la energía nuclear también, pero no vamos a profundizar en ese tema, porque obviamente, pues la mayoría de los seres humanos lo que tienen es duda del funcionamiento de las centrales nucleares, ¿no? No quiero entrar en ese tema porque obviamente ya entraríamos en otro aspecto que no es el que nos interesa en este momento, porque nosotros estamos concentrados más en el tema de las energías renovables en realidad. Bien, sigamos entonces a nuestra siguiente lámina. Observemos aquí, esto es el uso que le damos a esa energía. Los seres humanos consumimos 41% de la energía en las industrias. El sector industrial utiliza 41% de energía. El 26% se lo utiliza para transporte y el 22% en uso residencial. Esto de aquí está un poquito más balanceado, digamos, ¿no? 40%, 20%, 20%, y hay un 11% que se van en pérdidas. Sí. El 40% lo utilizamos para lo que es el sector productivo, para mover a las industrias. Sigamos a la siguiente lámina. Veamos. El hecho de que nosotros dependamos en cerca de un 80%, en realidad es 81%, pero redondeémoslo al 80%. En cerca del 80% de energía proveniente de los fósiles ha ocasionado algunos problemas. Y uno de ellos, pues obviamente es el cambio climático, que ya la mayoría de las personas pues lo ha sentido y no es necesario, digamos, profundizar en ese problema. Otro de los problemas ocasionados es el agujero en la capa de ozono, ¿sí? Lo cual permite pues el paso de la radiación ultravioleta. Otro problema ocasionado es la lluvia ácida, la disminución de la biodiversidad y de los ecosistemas, ¿sí? Sobre todo ahora último, por ejemplo, una de las noticias de esta semana ha sido sobre todo incendios forestales que se han producido en algunas partes. Entonces eso está en las noticias internacionales. Y obviamente nosotros tenemos un serio problema de ecosistemas, y más aún si hablamos como ecuatorianos, como latinoamericanos, que tenemos una riqueza inmensa en el Amazonas y la misma está siendo poco a poco disminuida en gran manera, ¿sí? Lo cual obviamente amenaza pues seriamente los ecosistemas y la diversidad. ¿Sí? Allí podemos observar otro de los problemas serios que tenemos. Y es el que tiene que ver con la desigualdad económica. Observen el comentario. El 1% de la población posee más del 99% de la riqueza. Repito, el 1% de la población posee más del 99% de la riqueza. Ni siquiera soporta un análisis de Pareto. Estoy aquí desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Esto sale ya, se escapa, ¿sí?, de toda estadística, de todo análisis que le podríamos hacer, digamos, ¿sí? Entonces, que el 1% de la población posea más del 99% de la riqueza
demuestra que tenemos una seria desigualdad económica en el mundo. Esta es otra lámina que también nos refleja lo que está pasando, ¿no? Hay 3.000 millones de personas más que alimentar para el 2050. Esas son las estadísticas. En este trabajo que se realizó, ¿sí?, en la parte ya relacionada al doctorado, obviamente hay proyecciones hasta el año 2050, 2060, 2060 para lo que son las energías, ¿sí? Estamos hablando de 30 años más adelante y obviamente se requerirían, por ejemplo, las estadísticas indican o los números indican que necesitaríamos alimentar para el 2050 a 3.000 millones más de personas, lo cual se constituye en un problema porque obviamente se produce escasez de recursos y uno de los recursos más escasos es justamente el agua. Adicionalmente, para poder alimentar a esa población, necesitaríamos aumentar la producción agropecuaria en 70%, ¿sí?, lo cual es bastante. Y obviamente se requeriría, pues, de lo que llamamos una agricultura sostenible. Hay otros datos más en lo que tiene que ver con salud, por ejemplo. 41 millones de muertes por diabetes, por cáncer, por problemas cardíacos. Y hay 6.5 millones de personas que mueren anualmente por problemas de polución. Aquí tenemos otro inconveniente más relacionado a la educación elemental y fundamental, la cual debería de ser gratuita. Hay 617 millones de niños y adolescentes que carecen de un mínimo nivel en lenguas y matemáticas, ¿sí? O sea, tenemos también un problema serio de educación. Bueno, ¿qué hacemos ante todos estos problemas? Problemas de biodiversidad, problemas de desigualdad económica, problemas de escasez de recursos, en donde el agua es uno de los recursos necesarios, problemas de alimentación, alimentos, escasez de alimentos. ¿Qué hacemos ante tantos problemas? Bueno, veámoslo desde el punto de vista de energía, porque es en lo que nos hemos enfocado, ¿no? Y que como de paso desde el punto de vista de la Facultad de Ingeniería, al ser nosotros una facultad de ingeniería, el tema de energía es un tema que nos compete. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución parte por este concepto de aquí. Economía del hidrógeno, así se la conoce. Economía del hidrógeno, que es básicamente una economía sustentable. ¿Sustentable por qué? Porque utiliza energía proveniente del sol y logra, mediante procesos de reacción electroquímica, almacenarlos en lo que llamamos una pila de combustible. Esa sería la solución. O sea, es una energía por la cual en teoría no tendríamos que pagar, porque si es una energía, como es el caso de la energía solar, por ejemplo, ¿sí? Nosotros utilizamos el sol como la fuente de energía y somos capaces de, mediante un proceso de reacción electroquímica, almacenarla en lo que la llamamos la celda de combustible. Hay varios tipos de celdas de combustible. Nosotros nos vamos a enfocar en una de ellas, que es la PEN-FC. ¿Y por qué nos enfocamos en la PEN-FC? Bueno, nuevamente, porque el 80% del mercado y de las investigaciones se han realizado sobre este tema. Eso no significa que las otras no sean importantes. Significa simplemente que ha habido una mayor concentración, porque obviamente esta celda tiene muchas más ventajas que las otras. El único problema de esta celda es el uso del platino, ¿sí? Pero algunos están investigando
en lo que es materiales para bajar el costo de fabricación. Sigamos. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? La solución sería utilizar energía proveniente del sol para, mediante procesos de reacción electroquímica, almacenarlos en una celda. Y eso de allí, obviamente, nos ayudaría a solucionar algunos problemas. Por ejemplo, al ser utilizada la celda de combustible en los autos, obviamente eso permitiría reducir la polución que se produce por la contaminación de los carros. ¿Sí? Es un componente importante, no es el más importante por si acaso. ¿Sí? Es un componente importante. Y tenemos también que podría servir, pues obviamente, para la fabricación de los trenes. Ya hay trenes que se están fabricando con celdas solares, con celdas de combustible, y que obviamente ayudan pues a la movilización. Entonces, uno de los problemas que solucionaríamos sería el problema del transporte. El otro problema que se logra solucionar está relacionado a la desigualdad económica de una forma directa, yo diría. Porque, por ejemplo, la celda de combustible me permitiría llevar energía a lugares remotos como una montaña o zonas rurales. En el Ecuador, en estos tiempos, nosotros hemos vivido una situación bastante preocupante. Muchos de los niños y de los adolescentes no han podido asistir regularmente, no han asistido a clases y por lo tanto no han podido tener acceso a una educación al no tener servicios de Internet. Por varios motivos. No vamos a analizar en este momento los motivos porque no es el tema de esta conferencia. Pero la celda de combustible, al poder ser transportada y alimentarse de energía solar, podría permitir llevar energía a zonas remotas como zonas rurales, zonas alejadas, montañas. En el Ecuador tenemos toda una cadena montañosa que nos atraviesa, ¿sí? Podríamos llevar energía al oriente ecuatoriano, a las partes lejanas, ¿verdad? Donde es difícil contar con un suministro de electricidad. Y obviamente podríamos ayudar a contrarrestar el problema de la desigualdad económica en el mundo. Porque si yo logro suministrar energía, por ejemplo, a una aldea en el África, obviamente, recuerde usted que esas personas podrían estudiar, podrían el día de mañana lograr un mejor acceso a la educación y por lo tanto una mejor posición económica, podríamos decir. ¿Sí? O sea, la energía, el suministro de energía vendría a ayudar, contribuiría radicalmente a disminuir las desigualdades económicas que actualmente existen. Obviamente hay otras aplicaciones y esas otras aplicaciones, pues, digamos, son importantes, ¿sí? Por ejemplo, se las podría utilizar para las computadoras portátiles, ¿verdad? En una casa, aquí hay el modelo de una casa en donde yo utilizo una celda solar y obviamente aquí tengo yo la celda de combustible, ¿sí? Y entonces estoy utilizando básicamente energía del sol almacenada en una pila para lograr suministrar energía a toda una casa. Aquí está una celda de combustible, ¿sí? Para poderla apreciar. Básicamente son varias placas y obviamente pues tiene los conductores, los canales que le permiten suministrar a través de ella oxígeno e hidrógeno, que son los elementos que tienen que reaccionar para producir la energía. Bien,
Entonces, ¿cuál es la solución que hemos planteado? Pues básicamente la solución estaría en esta celda de combustible, que sería de vital importancia en lo que sería una economía de hidrógeno. Aquí está nuestro modelo, aquí están los problemas climáticos, lluvia ácida, reducción de la vegetación, reducción de la capa de ozono. Aquí estaría el modelo que planteamos, es un modelo matemático, y no solo matemático, sino también tiene ciertos componentes ya experimentales, ¿sí? Aquí estaría el modelo en el cual se sustenta todo el análisis, ¿sí? Y obviamente esta sería la solución propuesta. Veamos cuál es la visión productiva de este tema. Entonces ya hemos analizado desde un punto de vista macro cuál es el problema que tenemos. Y hemos encontrado que la solución para los problemas que actualmente vive la humanidad pasaría por la economía de hidrógeno y por la celda de combustible, concretamente la celda de combustible protónica, así se llamaría la PNFC, ¿no? ¿Sí? Bien, veamos cómo funciona esa celda de combustible entonces. Basándonos en nuestro modelo, pues significaría entonces que nos vamos a concentrar en esta parte de aquí. Ahí estaría la celda. ¿Sí? Habíamos mencionado que tiene un proceso de transporte de reactantes. Eso de allí ingresa por estos canales, ¿sí? Sigue por aquí y reaccionaría aquí, ¿sí? En esta parte reacciona. Reacciona porque aquí hay una capa catalizadora. Entonces la capa catalizadora es la que permite la reacción del hidrógeno que vendría por uno de los canales y del oxígeno que vendría por el otro canal. Y entonces el hidrógeno reacciona. Y cuando el hidrógeno reacciona, se separa en los protones que se van a través del electrolito y de los electrones que se van por la parte externa, ¿sí? Aquí estaría el 3.2 y que obviamente pues se conectan a una carga. La mayoría del auditorio es un auditorio que tiene conceptos de electricidad y entonces tenemos claro pues que en el momento en que yo genero un flujo de electrones, en ese momento yo estaría generando una corriente eléctrica, ¿sí? O sea, es suficiente con que genere un flujo de electrones para yo tener ya una corriente eléctrica. Y entonces eso es lo que sucede aquí, ¿no? ¿Sí? Protones por un lado, electrones por el otro lado, y obviamente ya tengo energía eléctrica. Bien. Obviamente después de eso, llegan al otro canal, ¿sí? Llegan al otro canal y nuevamente pues en el otro canal allí se vuelven a combinar, y cuando se combina se produce el agua, porque recuerden que ha ingresado a nuestro sistema es hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, la combinación del hidrógeno y el oxígeno me da agua, ¿sí? Entonces yo genero normalmente H2O y calor. El calor que es propio de las reacciones electroquímicas en el interior de la celda de combustible. Bien. Obviamente estas reacciones que se producen pues toman el nombre de anódica y catódica porque se producen pues al contacto con los gases, ¿no? Se generan los protones y electrones y se remueve, tendré que remover más adelante tanto el calor como el agua, porque el agua podría terminar inundando la celda de combustible y ocasiona un problema de funcionamiento de la misma. ¿Cuál es el problema quizás más serio que tiene la celda de combustible? Bueno, el problema más serio que tiene es que es un sistema no estable, podríamos llamar. Es un sistema no lineal, que fácilmente se convierte en un sistema inestable por un problema sobre todo de agua. O sea, si la celda de combustible
se inunda, podríamos decir. Si la celda de combustible se inunda, se produce un problema. Si la celda de combustible se seca, se produce un problema. Eso significa que la celda de combustible es sensible a la cantidad de agua que hay en su interior. Observen que no estoy mencionando todavía el calor, solamente estoy mencionando el agua. Y entonces, este tema de aquí requiere un análisis no solo de la celda en estado estable, sino también de un análisis de sus transientes. Y el análisis transitorio de la celda de combustible es bastante complicado. Más adelante mencionaremos algo más sobre eso. Bien, ahí está la celda de combustible, ¿sí? Aquí hay vamos a poner un ratito este video para que ustedes lo vean, dura 2 minutos nomás, no dura mucho, y explica el funcionamiento de la celda de combustible. Lo que vamos a hacer en este momento, por ejemplo, es explicarles un poquito. Observen la lámina. Aquí entra hidrógeno, que es el combustible. Aquí viene el oxígeno, que es el oxidante. Obviamente, el uno entra por el ánodo, el otro entra por el cátodo. Aquí se produce una reacción anódica y acá una reacción catódica. Al ingresar por estos canales, se produce la reacción aquí, justo en la capa catalizadora, en la parte donde se une, digamos, donde está este ánodo con esta membrana, que hay una membrana electrolítica. Entonces, entre las dos hay una capa catalizadora. Aquí se produce la reacción y cuando se produce la reacción, los protones atraviesan la membrana y los electrones se regresan por aquí, ¿verdad? Si yo tengo aquí una carga, pues obviamente atravesarán esa carga, se produce la energía eléctrica y regresan los electrones al cátodo. Cuando regresan los electrones al cátodo, pues obviamente se unen nuevamente con estos protones, los electrones del hidrógeno con los protones del hidrógeno se unen además con el oxígeno que está aquí, ¿verdad? Y se forma la molécula de agua. Esa molécula de agua es la que yo tengo que desalojar y obviamente también pues hay un calor que habíamos mencionado que es propio de las reacciones anódicas y catódicas. Ese es básicamente el funcionamiento de la celda de combustible. Veámoslo un momentito en este video. Ingeniero, por favor, compartir el navegador del video. Solo se ve la diapositiva. Ya, ok. Gracias. ¿Ahí lo están viendo el video? Sí, sí se ve. Sí, sí, ahí se ve. Ya. Voy a poner un ratito del inicio nuevamente para poderlo ver. Ahí creo que estaba, porque ahí empieza. Profesor, disculpe, no se escucha el audio, si es que hay audio.
Ahí está el oxígeno y el hidrógeno combinándose, ¿no? Van por los canales. Atraviesan unas capas difusoras. Llegan a la capa catalizadora y allí reaccionan. Y ahí está el agua que sale, ¿no? Bien. Ya. Bien. Eso es básicamente lo que quería entonces mostrarle a ustedes. Ya regresamos a la pantalla de la presentación. ¿Sí la están viendo, no? Hola. Correcto, correcto. Ya. Muy bien. Entonces continuemos. Bien. Entonces ahí está. En el video, pues, ya teníamos ahí explicado cómo era que funcionaba la celda de combustible, que está básicamente descrita en esta lámina. Vámonos ahora a lo que tiene que ver con los modelos propuestos, ¿no? Obviamente hay varias alternativas para ir aterrizando el tema. El primer modelo que se propuso es un modelo básicamente matemático, ¿sí? Las ecuaciones que intervienen aquí son las ecuaciones de Nernst, de Poisson, las ecuaciones de Planck, ¿sí? Y todas ellas, las ecuaciones de Navier-Stokes, todas estas ecuaciones ya expresadas, digamos, matemáticamente me dan, por ejemplo, este conjunto de ecuaciones, ¿sí? Aquí solamente están las de Navier-Stokes. No se pusieron todas las ecuaciones porque obviamente requiere un análisis ya más técnico. La idea de la lámina es indicarles básicamente que estaríamos trabajando, por ejemplo, esta ecuación de aquí es las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes que obviamente están planteadas para el transporte de los reactantes en los canales, ¿sí? Entonces el oxígeno tiene que transportarse por unos canales, el hidrógeno tiene que transportarse por unos canales. Normalmente estos canales son rectangulares, por lo tanto significa que tendrían componentes en X, Y y Z. Obviamente, como una de las variables importantes del transporte de los reactantes es su velocidad, aquí aparece la variable velocidad, ¿sí? Entonces, la variable velocidad tanto en los ejes X, en los ejes Y y en los ejes Z. Esa velocidad está muy relacionada a la presión del sistema, porque normalmente el oxígeno y el hidrógeno son inyectados con una presión. Entonces ahí es donde aparece la presión, ¿sí? Y básicamente entonces estas son ecuaciones que relacionan la presión y la velocidad del gas en el interior de los canales. Obviamente después esos gases tienen que pasar de los canales a las capas difusoras. Ya en las capas difusoras, estas ecuaciones sufren una modificación y ahí es donde entran las ecuaciones de Nernst-Planck. Estas otras ecuaciones ya incluyen ciertos elementos a nivel microscópico, porque esto vendría a ser a nivel macroscópico, ¿sí? Los canales están en milímetros, pero obviamente son canales un poquito grandes, digamos.
Pero en las capas difusoras, en cambio, las rejillas son pequeñas, son rejillas que estamos hablando del orden de los nanos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los órdenes de los nanos y de los micro, incluso ya tenemos que hacer ciertas modificaciones a las ecuaciones, y eso es lo que se incorpora, pues, en otro tipo de ecuaciones, digamos. Aquí está un modelamiento que se realizó. Este es el comportamiento de la celda de combustible, por ejemplo, cuando está de la conductividad de la celda de combustible a una velocidad de 0. Solamente puse la modelación a nivel de 0, porque obviamente quería indicarles, era básicamente, o la idea de la lámina es indicar que eso de allí fue modelado utilizando MATLAB, ¿sí? Para poder obtener estas gráficas. Obviamente son ecuaciones, por ejemplo, la primera parte de las ecuaciones fueron unas ecuaciones diferenciales que sí se pudieron resolver analíticamente, pero las otras ecuaciones no se pudieron resolver analíticamente y había que utilizar ya métodos numéricos para su resolución. Entonces, este es un ejemplo ya del cual sería el comportamiento de la celda ya a nivel más interno, ¿no? Aquí hay otro modelo de una estación experimental, en cambio. Este es más un tema ya de ingeniería, porque básicamente lo que tenemos es varios subsistemas, los subsistemas que tiene o que permiten operar a la PNFC. La PNFC está aquí en su centro, ¿sí? Entonces yo necesito una carga que normalmente sería una carga electrónica para irla variando. La idea de todo este sistema es obviamente probar a la celda de combustible, ¿no? Entonces necesitamos una carga variable. Aquí necesitamos el sistema que gestiona los gases, tanto el oxígeno como el hidrógeno, que son inyectados a la celda de combustible. Por acá estaría ya la gestión de los productos que tienen que salir de la celda de combustible, como básicamente serían pues agua, calor. Aquí estaría agua, calor, ¿verdad? Tenemos la parte de control electrónico y obviamente pues la computadora que me permitiría es el control ya de este sistema. Entonces, este es un modelo de una estación experimental para probar básicamente celdas de combustible. Ahí está un resultado de esas pruebas, digamos, ¿sí? Aquí está un modelo para estimar la cantidad de agua. Nosotros habíamos mencionado que uno de los temas importantes de la celda de combustible es la cantidad de agua en su interior. Si tengo mucha agua, se me inunda. La señora, no te has dicho más nada. Tengo poca agua, se seca y también afecta su funcionamiento. O sea, significa que el control del agua es un elemento importante. El control del agua, el modelo para el control del agua es un modelo un poquito complicado. Aquí lo que se hizo básicamente fue utilizar lo que se conoce como lógica difusa, que me permite darle valores, digamos, al agua, niveles. Entonces, si está seco, si está húmedo. Entonces, decidimos medir 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, bajo, alto y medio. Podríamos pensar humedad, baja inundación, alta inundación, media inundación, digamos, ¿sí? Y entonces, obviamente, esas fallas que se producen por la cantidad de agua, yo las tabulo y puedo estimar cuál es la cantidad de agua que se encuentra en una celda de combustible. Quizás para hacerlo fácil el análisis podrían pensar en que esto es básicamente similar a un sistema controlador on-off. O sea, básicamente lo prendo o lo apago, digamos. No tengo en realidad un control mucho más preciso, ¿sí? Porque normalmente ya eso de allí es un tema un poquito más complicado y solamente esta es la parte de la literatura, digamos, de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es un modelo en el cual se puede trabajar e incluso podría generar otras tesis doctorales, ¿sí?
Bien, ya estamos terminando con nuestra presentación y entonces lo que yo quiero concluir aquí es sobre todo la primera parte que nosotros analizamos y era la visión estratégica de este tema. Los problemas que tenemos en la sociedad, problemas de cambio climático, reducción de la capa de ozono, la contaminación tóxica, la disminución de la biodiversidad, la escasez de los recursos, la desigualdad económica que se va a ver todavía incrementada más aún con la situación en la que estamos viviendo actualmente. Y una idea que debe de quedar clara para todos nosotros, sobre todo para aquellos que estudiamos ciencias de la ingeniería. Estos problemas deben de ser confrontados por la academia y en particular por las ciencias de la ingeniería. ¿Sí? Problemas de contaminación, de transporte, porque definitivamente se requiere transportarse, pero obviamente la celda de combustible constituiría un elemento importantísimo aquí si logramos disminuir la contaminación por fósiles, lo mismo en el transporte de las personas, ya un transporte de tipo masivo. Y el tema que quizás más nos está preocupando en este momento que tiene que ver con las desigualdades económicas. La capacidad de la celda de combustible de llevar energía y de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas rurales, de los habitantes de zonas selváticas, selvas en el Amazonas, por ejemplo, ¿sí? Y selvas en el África. Entonces, ese es básicamente el enfoque de la tesis doctoral. Por si acaso, ya en el documento ya de la tesis está planteado cuáles son los proyectos que se pueden ejecutar a futuro. En este momento no recuerdo cuántos eran, pero creo que se pueden generar unos 8 temas doctorales de ahí. Uno de ellos justamente tiene que ver con el análisis de los transientes y ya de unas ecuaciones matemáticas que permitirían determinar la cantidad de agua en la celda de combustible y su relación obviamente con el voltaje. Porque a la larga, ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa es cuánto es el voltaje que arroja la celda de combustible. En realidad, eso es lo que interesa. Como un comentario importante, por si acaso, esto de la celda de combustible es un tema que se lo ha analizado ya durante algún tiempo, ¿sí? Y una de las, y se lo ha utilizado sobre todo incluso en la parte, en la era espacial, ¿sí? Para poder alimentar satélites, por ejemplo. Porque como habíamos mencionado, pues básicamente lo que hace es recibir energía del sol y almacenarla. Ese es el concepto. Bueno, estoy listo para preguntas que hayan sobre la presentación. No sé, yo me imagino que la ingeniera Santa Cruz es la persona que va a modelar este tema, va a modelar el tema. Así que estoy a la disposición de ustedes. Hola. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Ustedes han estimado el tiempo de vida que tiene la celda? O sea, si es como que cuánto duraría si está en uso continuo, si hay que darle mantenimiento, o sea, si es más fácil mantener eso, o a la larga sería más caro obtener un producto así, por los mantenimientos, justamente. Bueno, lo que tiene que ver con el mantenimiento, básicamente tendría que ver, está más relacionado a la membrana. O sea, las celdas básicamente son canales y la parte más delicada de la celda es su parte central, que es la membrana protónica. De ahí viene el nombre de celda de combustible de membrana protónica. Es la membrana protónica. Esa membrana es muy sensible. Entonces,
se sigue estudiando la membrana y obviamente la membrana es la que se va deteriorando. Si la membrana se deteriora, pues hay que cambiarla, ¿sí? Y ya eso dependerá de cuál es el control que se tiene sobre la celda, porque habíamos mencionado que ya como conjunto es un sistema no lineal que es muy sensible a la cantidad de agua. Y la cantidad de agua es la cantidad que incluso yo la inyecto al inicio, ¿sí? Porque la celda tiene que ser humedecida un poquito, y a la cantidad de agua que tengo que sacar de la celda porque después genera agua, ¿sí? Entonces es un proceso de control bastante sensible. Eso es lo que podríamos decirle, ¿sí? Dependerá de la celda de combustible, digamos de la membrana en este caso, y obviamente se sigue trabajando, se sigue experimentando sobre ella para mejorarla, ¿no? Está bastante avanzado en modelos matemáticos, en modelos ya simulados, ¿sí? Se ha avanzado bastante en eso, pero aún se sigue trabajando porque todavía hay ciertas dudas, digamos. Bien. ¿Alguien más que tenga otra pregunta, por favor? Ingeniero, un buen día. Buenos días. Una consulta, ¿qué me puede decir respecto del mantenimiento que se le dan a este tipo de celdas? Bueno, la celda está siendo utilizada sobre todo para los carros eléctricos. Parece que ese podría ser la demanda alta, digamos. Y entonces el mantenimiento que se le daría, bueno, sería relativamente, podríamos decir, similar al mantenimiento que usted le daría a una batería de un carro, ¿sí? Porque en realidad a la larga la celda de combustible lo que va a terminar reemplazando es a la batería que actualmente se utiliza en los carros. Y entonces el mantenimiento tendrá que ser muy parecido al otro, con la diferencia, nuevamente repito, el problema será la membrana protónica, porque esa es la parte sensible de la celda de combustible. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una consulta. ¿Usted piensa que a futuro el coste de producción para esta membrana sea asequible para que el Ecuador sea un pionero en producción de baterías de hidrógeno? Bueno, ser pionero eso está complicado, ¿sí? Porque obviamente hay muchos que están trabajando, o sea, ¿dónde se está concentrando en estos últimos años, digamos, el análisis de la celda de combustible? Se está concentrando sobre todo en lo que es la ciencia de materiales. Y la ciencia de materiales está orientada sobre todo a dos puntos. Uno, a cómo reemplazar el platino que se utiliza en la celda de combustible para bajar de los costos. Y dos, a la membrana protónica. Básicamente son las dos cosas que se están analizando en laboratorios. Pero obviamente esos laboratorios son laboratorios altamente equipados con tecnología de punta, porque estamos hablando de la utilización de tecnologías, de nanotecnologías, sobre todo en lo que tiene que ver con la membrana, ¿sí? No me he concentrado en ese tema, porque obviamente es un tema que difícilmente se lo podría manejar, al menos aquí en el Ecuador. Y más bien me he concentrado en las aplicaciones que se podrían tener. Por ejemplo, aplicación obviamente estaría en las residencias, vamos a suponer, sobre todo en las residencias, si queremos hacer una obra social, en residencias que estarían en los campos, digamos, ¿sí? En las montañas, por allá. Obviamente también es aplicable, por ejemplo, a los sectores urbanos, pero en los sectores urbanos, pues, sí nos llega la electricidad y nosotros como ecuatorianos tenemos una ventaja.
de que la energía eléctrica la utilizamos o la generamos principalmente de centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entonces eso de allí significa que como Ecuador utilizamos energías limpias, podríamos decir, lo cual no sucede en otros países. Entonces, en esos países en donde la utilización de una energía limpia es complicada, porque no tienen centrales hidroeléctricas o por cualquier otro motivo, es allí donde la celda de combustible tiene un gran futuro, ¿sí? A nivel de país, desarrollarlo estaría un poco complicado. No sé si se puede hacer algo intentando buscar ciertos materiales como para fabricar una membrana protónica. Ahí sí no sabría decir. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, yo tengo una pregunta. Usted mencionó que en lo de las celdas de combustible, uno de los desechos que manda es agua. ¿Estamos hablando de que es agua pura o es agua mezclada con alguna sustancia u otro contaminante? ¿Y en qué cantidad sería? Es agua Para- pura. Agua pura. Es agua pura. Y la cantidad que se genere obviamente dependerá del tiempo que se está usando la celda de combustible y de la cantidad que se utilice, bueno, de la potencia de la celda de combustible también. De la potencia, porque obviamente dependiendo de la potencia de la celda de combustible es que se inyectará una determinada cantidad de hidrógeno y oxígeno. O sea, la cantidad de agua dependerá de la cantidad de hidrógeno y de la cantidad de oxígeno que se inyecte a la celda de combustible. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, ingeniero. Tengo una duda con respecto a si existiesen algunas condiciones que podrían arruinar la funcionalidad de la celda o hacer que este sea su instalación y cuáles deberían de ser las que se tendrían que evitar para que se dañen. Brian, no lo escuché bien. Parece que tuvimos un problemita ahí con el audio. No lo escuché bien. No sé si usted pueda formular nuevamente la pregunta. Hola, Brian. Sí, ingeniero, disculpe. Creo que la pregunta está en el chat. Si gusta, se la puedo leer. A ver, Sí, léala. que si existen condiciones que podrían arruinar la funcionalidad de la celda o hacer que su tiempo de uso se reduzca. Y si esto es así, ¿cuáles deberían ser las condiciones óptimas para su instalación? ¿Y cuáles condiciones son las que se debería evitar? Ya. Bueno. El tema gira alrededor del agua que genera. O sea, definitivamente el control del agua de la celda de combustible es importante. Y obviamente, pues, eso es lo que afecta a su funcionamiento, ¿sí? Condiciones óptimas, bueno, en eso todavía se está trabajando porque se ha avanzado en lo que es detección de fallas. ¿Qué significa eso? Que básicamente, por ejemplo, cuando la cantidad de agua que se va generando en la celda de combustible se va saliendo de cierto intervalo, y entonces se deberían de aplicar sistemas que controlen esa cantidad de agua. En eso todavía se está trabajando. Y ese es otro campo en el cual se podría investigar, ¿sí? Porque aún se está utilizando, por ejemplo, redes neurales. Ustedes observaron ahí en la presentación que ya utilizamos lógica difusa para intentar determinar la cantidad de agua, pero se está trabajando con redes neurales, se está trabajando con redes neurales convolucionales para intentar analizar el tema. Por lo tanto, eso de allí todavía, digamos, se sigue investigando, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que afectaría la celda de combustible? Obviamente es la cantidad de agua que se genere. Y eso de allí ya lo tengo controlado, por así decirlo, parcialmente, porque hay una membrana, ¿sí? Diferente a la que se está utilizando. La que se está utilizando es la membrana de Nafion, ¿sí? Hay una membrana que se está utilizando que es la de Dow, y esa membrana de Dow presenta ciertas ventajas con respecto a la membrana de Nafion. Por ahí podría estar la solución, ¿sí? El problema nuevamente sigue siendo ahora los costos, ¿sí? Los costos de la membrana también. Bien. Creo que con eso le respondería la pregunta, ¿no? No sé si hay algunas otras preguntas más. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Dígame. Con respecto a la celda de combustible, ¿habría alguna aplicación en donde se combine este tema con energía solar? Porque sabemos que la energía solar también es una energía limpia y se está aplicando ya en México bastante y en Ecuador se está empezando. Y con la aplicación de la celda, no sé si habrá en un corto tiempo una aplicación combinada con esto. Que tenía esa duda. Claro, la idea es, por ejemplo, el sol produce sobre todo hidrógeno. La idea es utilizar el hidrógeno del sol. Claro que el hidrógeno es un elemento que un poco difícil de, digamos, hay que almacenarlo y un poco más de cosas. Y se está trabajando en eso. Por ejemplo, ya hay en algunos países ya existen algunas gasolineras que están en pruebas, digamos, en experimentación, en las cuales usted puede inyectar ya el hidrógeno al carro. Obviamente ese carro tiene una celda de combustible. Usted le inyecta hidrógeno, le inyecta el oxígeno es básicamente lo saca del aire, porque no necesariamente tiene que ser oxígeno puro, puede ser oxígeno del aire. Claro que tiene otros elementos como argón, como nitrógeno, que al final los termina separando, ¿sí? Ahí en el video justo se vio que aparecía nitrógeno, además del oxígeno. Y entonces es una tecnología o un dispositivo que utiliza energía limpia en el sentido de que utiliza básicamente energía solar, ¿sí? Entonces, es un buen camino, ¿sí? Es un buen camino. Los costos siguen bajando. No les presenté una tabla del crecimiento, pero por ejemplo, cada año se va viendo que hay más celdas de combustible que se van comercializando, ¿sí? Y eso va creciendo. Claro que tiene un crecimiento todavía lento, por si acaso. Y que quizás esto sí es importantísimo, porque nos interesaría ya desde un punto de vista de ingeniería y de economía. Se espera que en realidad el crecimiento de las celdas de combustible sea para el año 2025. ¿Sí? Estamos en el 2020. Por lo tanto, todavía estamos en procesos de experimentación, de mejora. O sea, todavía, digamos, no está dicha la última palabra, por así decirlo. No está dicho la última palabra. Bueno, perdón que... Un minutito. Bien. A ver, repito nuevamente entonces. No está dicha la última palabra en este tema. Para el año 2025 se espera que en realidad la celda de combustible alcance lo que se llamaría una etapa ya cerca de la madurez, digamos, ¿sí? Está en una etapa de crecimiento. Ya la etapa de inicio ya la pasó. La etapa de crecimiento más o menos está en una etapa de crecimiento, pero es una etapa de crecimiento en la cual se sigue investigando porque no se quisiera que hayan accidentes, podríamos decirlo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que uno de los problemas que, veámoslo desde este punto de vista, ¿por qué el ser humano, por qué las personas no estarían dispuestas a que se instale una central nuclear cerca de la casa de ellos? ¿O por qué no correrían el riesgo de vivir
cerca de una central nuclear y porque tienen desconfianza, ¿no? ¿Sí? Las centrales nucleares generan energía limpia. Es más, serían bastante seguras si se manejan bajo ciertas condiciones, digamos, bajo ciertas condiciones adecuadas. El problema está en que cuando hay un error, ese error es mortal, podríamos decir, ¿no? Entonces acá sucedería algo parecido, ¿no? La celda de combustible es un sistema no lineal, un poco inestable. El hidrógeno, a su vez, es un elemento muy volátil. Entonces, un accidente podría hacer que las personas tengan dudas, y al tener dudas, evitarían que esta tecnología logre comercializarse, ¿sí? Porque a la larga lo que se quiere es que la tecnología se pueda comercializar, pero para comercializarse se requiere que las personas estén seguras de que eso funciona y funciona 100% bien, ¿sí? Bueno, yo creo que con eso más o menos le respondería la pregunta, ¿no? Los costos han estado bajando y siguen bajando, y bajan en realidad a una muy buena velocidad, ¿sí? Bajan a muy buena velocidad. Ah, pero ahora tenemos otro problemita, además, que me gustaría mencionarlo, ¿no? El problema que estamos viviendo actualmente, el problema de esta crisis provocada por esta, no sabemos si llamarla pandemia, ¿no? Sí, algunos cuestionan el nombre de pandemia, dejémoslo con el nombre de pandemia. Esta situación que se está viviendo a nivel mundial, ¿sí? Parece que más bien no nos ha favorecido mucho a las tecnologías limpias, ¿sí? Parece que, digamos, se han detenido los recursos que irían hacia la investigación de estas tecnologías. Y obviamente las personas están, o la ciencia está volcada a buscarle una cura al virus. Y entonces obviamente esto de aquí pues ha llevado a que las investigaciones no fluyan como estaban fluyendo, porque hasta el año pasado tenían un crecimiento rápido, ¿sí? Eso por un lado podría ser positivo desde el punto de vista de Ecuador, porque como a ustedes les había mencionado, para el 2025 se esperaría que haya un crecimiento, digamos, que se llegue justo a la curva de inflexión de crecimiento, digamos, ¿sí? O sea, todo producto tiene, toda industria, digamos, tiene una etapa de inicio, de crecimiento, de maduración y de envejecimiento. Entonces, la etapa de crecimiento tiene una inflexión, ¿sí? Tiene una S, digamos, es como una S. Tiene un punto de inflexión. Ese punto de inflexión se esperaba que sea para el año 2025. Pero, por los problemas que estamos viviendo, pues, obviamente va a haber que ajustar esos datos. Y no sería nada raro que ese punto de inflexión se vaya al 2027, 2028. Todavía nadie ha hecho el análisis de eso, o al menos no se ha publicado, digamos, sobre ese análisis. Y obviamente eso allí pues indicaría que al menos como Ecuador, digamos, tendríamos todavía oportunidad de seguir trabajando en ese tema, ¿sí? Faltarían unos 5, 8 años como para poder desarrollar algo, digamos, ¿sí? Bueno, Profe, no sé si hay alguna otra pregunta más. el uso de las redes neuronales en cuanto al desarrollo de esta celda, ¿cómo ha logrado establecer un desarrollo, no un desarrollo, sino una ventaja efectiva en cuanto a tiempo, básicamente? Bueno, la ventaja de la red neural es que van almacenando información, ¿no? ¿Sí? Y entonces usted le va inyectando información, y la celda poco a poco va tomando sus propias decisiones, por así decirlo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente nos sirve como tecnología, ¿sí? Para que la celda aprenda a controlar, por así decirlo, su nivel de humedad, que es la parte preocupante. Y sobre todo,
porque a la larga lo que nos interesa es que nos bote el voltaje que queremos. Eso es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros. Si es una celda que tiene que botarnos pues 12 voltios, por decir algo, pues que nos bote los 12 voltios. Si se baja de los 12 voltios o se sube de los 12 voltios, debería de ser capaz de activarse un sistema de control que permita que obviamente se mantenga en un margen adecuado, digamos. Y entonces allí sí es cuando intervienen las celdas neurales y obviamente nos interesa, perdón, la tecnología de las redes neurales. Y nos interesa que esta tecnología pues se aplique, ¿no? Porque es una forma de permitir el control de la celda de combustible y detectar a tiempo sus fallas. A la larga es eso, detectar a tiempo la falla que podría tener una celda de combustible. Bien, otra pregunta, por favor. Ok, una pregunta. Dime. Medio larguita. A ver, ¿usted cree que sería pertinente proponer o investigar algún tipo de modelo para predecir exactamente una zona, un área en el que se está generando el agua? O sea, se están haciendo esas reacciones para poder justamente mejorar el control. Y aparte sería como que, y si cree que se debería hacer uso, digamos, de modelos matemáticos o físicos un poco más avanzados como que física cuántica, que justamente hacen análisis digamos, el átomo de hidrógeno a fondo para mejorar el modelo. Bien. Sí, definitivamente que sí. Sí. Porque, por ejemplo, la celda de combustible involucra bastantes conceptos matemáticos y conceptos matemáticos avanzados, podríamos decir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? La ventaja de allí es que los flujos pueden ser simulados de forma laminar, ¿sí? No turbulentos. Entonces eso ayuda a simplificar los cálculos. Y obviamente porque, digamos, los canales no son, digamos, permiten que el flujo sea tratado como laminar. Pero ya cuando los gases llegan a las capas difusoras, allí sí hay un problema más serio. Y obviamente se requieren de ecuaciones mucho más avanzadas. Entonces empezamos a hablar de las ecuaciones de Nernst, empezamos a hablar de la ecuación de Planck, de la ecuación de Poisson, y unidas a las otras ecuaciones para intentar determinar desde el punto de vista ya de electricidad, bueno, ¿cuál es la conductividad de la membrana? Porque a la larga eso es lo que nos interesa. ¿Qué tan conductiva es la membrana? Recuerden que la conductividad depende de la humedad. Entonces ahí es donde nosotros vamos relacionando los conceptos. La humedad me permite relacionar con la conductividad de la membrana y la conductividad a la larga es la que termina determinando el nivel de electricidad, ¿sí? Del voltaje que yo quiero tener que me genere la batería. Entonces sí, o sea, ese sí es un área en la cual, por ejemplo, como Ecuador incluso podríamos intentar hacer algo. ¿Por qué? Porque no requerimos de laboratorios. Uno de los problemas que tenemos que tener claros como ecuatorianos es los laboratorios. Nuestros laboratorios va a ser difícil que puedan competir con laboratorios internacionales. Eso está bien complicado, ¿sí? Por recursos económicos y por otros motivos más, por acceso a tecnologías. Pero obviamente sí tenemos áreas en donde podríamos desarrollar la parte matemática aplicada, por ejemplo, a las celdas de combustible, porque para eso lo que necesito básicamente son los conceptos matemáticos y obviamente necesitamos computadoras, a la final computadoras un poquito potentes para que simulen sistemas, pero igual los podríamos simular, entonces no necesitamos de mayor tecnología, digamos. No es la tecnología que se utiliza en los laboratorios, ¿sí? Porque a veces se requieren medidas muy precisas. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es un campo en el cual podrían intervenir físicos
porque obviamente hay muchos procesos físicos aquí, hay muchos procesos químicos y obviamente pues ya el resultado de todos ellos es el voltaje, digamos, que es la parte en donde en la que intervenimos nosotros como ingenieros eléctricos. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Hola. Yo creo que ya se cansaron. Hola. Profe, Diga. ingeniero. Sí, yo tengo una pregunta en cuanto al contexto de eficiencia. Si, o sea, se ha estimado más o menos qué eficiencia nos daría estas celdas de combustible y cómo se podría mejorarla, porque si tengo entendido, la generación de agua y calor nos permite usar ese vapor y emplearlo en cogeneración. No sé si esa idea estaría bien o qué tipos de acciones mejorarían la eficiencia de este tipo de celdas de combustible. Bueno, en eficiencia casi no tiene problema la celda de combustible, ¿no? O sea, en realidad es un sistema bastante eficiente, porque de paso tú no consumes casi recursos, o sea, los recursos que tú utilizas son recursos que te da la misma naturaleza, ¿sí? El hidrógeno lo sacas del sol, el oxígeno lo sacas del aire, por lo tanto, digamos que prácticamente son gratis. Ahora, ¿dónde estarían los costos? Los costos estarían en la celda en sí. Pero como estos son básicamente es un proceso de iones y de electrones, y tú no pierdes ni iones ni pierdes electrones, porque igual tienen que llegar al otro lado. O sea, no se desaparecen, ¿sí? Y entonces, desde el punto de vista de eficiencia, es un elemento con una alta eficiencia, podríamos decir. El problema podría estar más bien ya en los costos de la celda, digamos. Pero incluso los costos están bajando, ¿sí? Porque el elemento más caro de la celda viene a ser es el platino. Entonces, a principios de este año, me parece que un ciudadano chino estaba haciendo unas pruebas para cambiar platino por otro tipo de materiales. Y él dice que había obtenido ya unos resultados, ¿sí? Ya por ahí lanzó un primer documento indicando que tenía buenos resultados y que obviamente que lo que él estaba utilizando podría servir para la fabricación de las celdas de combustible, bajando los costos del uso del platino. Entonces, eso significaría pues que desde el punto de vista de tecnología, yo diría que estamos bien. El problema sería más bien, podría ser de otro tipo. Podría ser a la final un problema de tipo, no quisiera mencionarlo, pero a la final se podría convertir más bien en un problema de tipo político o de intereses, ¿sí? En el sentido de que obviamente, por ejemplo, digamos, no nos interesa mucho el desarrollo de este tipo de tecnologías. Más bien son otro tipo de intereses, ¿no? ¿Sí? Pero de ahí hasta en los costos, podríamos decir, los costos son bastante, digamos, están disminuyendo bastante bien y se están volviendo bastante accesibles. Es como las celdas solares han bajado bastante de costos. Claro, todavía hay un punto de equilibrio por ahí en que usted podría recuperar la inversión vamos a suponer que usted equipa su casa con celdas solares porque no quiere pagarle las planillas eléctricas a la empresa eléctrica. Y entonces a la final, pues usted más o menos el tiempo de recuperación de la inversión anda por los 5 años, ¿sí? O sea, usted demoraría unos 5 años para que se justifique su inversión. Póngale 4 o 5 años, ¿sí? Y claro, 4 o 5 años, pues habría que ver cuántos están dispuestos a invertir para recuperar una inversión en 4 o 5 años, ¿sí? No son inversiones altas tampoco, pero para muchos hogares, pues obviamente no la podrían realizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo de la celda de combustible es algo parecido, ¿no?
La inversión, digamos, no es calculada y no he visto ningún cálculo que diga en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión. Eso no he visto. Pero, por ejemplo, en las celdas solares, yo sé que un proyecto de celdas solares nos permitiría recuperar una inversión en 4 o 5 años. Pónganle en los 5 años. Y a la final en una celda de combustible le podríamos poner a la final un tiempo similar, ¿no? ¿Sí? Entonces, los problemas más bien andan, yo diría, por otro lado a la final, ¿sí? Andan en realidad por el interés por desarrollar las celdas de combustibles. Y obviamente por los problemas del petróleo. Porque, a ver, si usted desarrolla energías limpias y las energías limpias van creciendo, obviamente alguien tiene que ir disminuyendo. Y esa disminución estaría en el menos consumo de petróleo. Sin embargo, y esto es importantísimo que ustedes lo tengan presente, ¿no? Sin embargo, el consumo de petróleo hasta el año 2050 va a disminuir, pero va a disminuir poco. No es gran cosa que disminuya. O sea, si usted lo ve como una gráfica, es prácticamente una constante a partir del año 2040, con una pendiente que es pequeñita en realidad, la disminución. Lo que sucede es que el crecimiento de las energías renovables, ese sí es de tipo exponencial. ¿Sí? Ese sí crece exponencialmente. Es un crecimiento bastante rápido. Las curvas digamos, no se las mostré, ¿no? Pero uno analizando las curvas, uno ve que el crecimiento de las energías renovables es exponencial. De las energías fósiles prácticamente se mantiene. Hay una disminución, pero es pequeña. Se mantiene, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Significa simplemente que la mayor demanda de energía es compensada o es suministrada por energías renovables y no por petróleo. Eso significa. O sea que no le afecta tampoco a la industria del petróleo. Lo que pasa es que la industria del petróleo ya no crecería, ¿sí? Pero obviamente ahí hay otros intereses, incluso intereses nuestros como ecuatorianos. ¿Sí? Nuestra economía depende cerca del 50% de la producción petrolera. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Hola. Ingeniero, yo tengo una pregunta. A ver, señorita Rogel. Para poder cargar la celda de combustible, en ese caso necesitamos paneles solares, ¿verdad? Obviamente, de acuerdo al voltaje que queremos, también depende el área de que va a cubrir nuestro panel solar y del tamaño. Y eso conlleva a pensar en el costo. Obviamente, si queremos entregar un cierto voltaje por una casa, tiene que ser un área bastante grande que cubra el panel solar. Ahora, si solo nos fijamos en el costo del panel solar, son un poco elevados si nos fijamos en familias de bajos recursos, ¿verdad? Se les hace un poco complicado solo conseguir el panel solar. Ahora no se diga de la pila de combustible, ¿no? Costearla. Ahora, se ha desarrollado otra forma viable de poder suministrar energía a esta pila de combustible, o hasta ahora solamente por medio del panel solar para poder obtener energía, el hidrógeno del sol. O sea, el hidrógeno yo lo puedo obtener de varias formas. Lo podría obtener del sol, pero también lo podría sacar a través de otro tipo de energías fósiles, contaminantes. Y claro, ahí ya pierde el sentido, ¿no? Porque tendría, o sea, ¿cuál es la idea fundamental de la celda de combustible? La idea fundamental sobre todo es disminuir los gases contaminantes. ¿Sí? O sea, aquí hay un concepto que se me escapó mencionarles, ¿no? Pero esto es importante que ustedes lo tengan presente. Vean.
La Tierra, como sistema, es sensible a los cambios de temperatura. ¿Sí? Es sensible a los cambios de temperatura. Es un sistema inestable desde ese punto de vista. Y entonces un aumento en una temperatura de 2 grados centígrados podría provocarnos serios problemas. Entonces eso es esa es una de las cosas que preocupa a la humanidad, digamos. Por eso es que viene el tipo del control de los gases, el que no se incremente la temperatura, porque obviamente se producen problemas de tipo climático, los cambios climáticos. Entonces, al ser un sistema sensible a los cambios de temperatura, ¿sí? Obviamente pues necesitamos que, digamos, la celda de combustible sería una solución para estos problemas. Y obviamente la solución vendría de que la energía que requiere o los gases que requiere para la reacción electroquímica sean obtenidos de una forma no contaminante. ¿Sí? Esa sería la solución. Les diré que hay modelos en los cuales están utilizando elementos contaminantes. Ahora hay otro tema más que tal vez no lo mencioné tampoco, ¿no? Pero aprovechando la pregunta que me hacen. Vean. Y aprovechando también otra pregunta que también me hizo otra persona antes de esta pregunta. ¿Sí? Hay un tipo de modelo, hay varios modelos de celdas de combustible. Hay 5, algunos dicen 6, porque el sexto es una mezcla, digamos. Dejémoslos en 5 si quieren. 5 tipos de celdas de combustible. Hay celdas de combustible que funcionan con alcohol, por ejemplo. Esa podría ser una buena alternativa, porque aquí en Ecuador, ¿verdad? Sí podríamos producir alcohol de las cañas de azúcar, por ejemplo, ¿sí? De los cultivos de caña de azúcar. Entonces usted podría desarrollar un tipo de pila diferente a la que yo estoy proponiendo en el estudio, ¿no? ¿Sí? Ya les indiqué que básicamente se produce en el estudio en NFC porque era la que mayor demanda tiene a nivel mundial y en la que más se ha trabajado, digamos, en la que más se ha investigado, ¿sí? Pero a la final, desde un punto de vista ecuatoriano, por así decirlo, y podríamos pensar en una celda de combustible que trabaje con alcohol. Claro que el alcohol también tiene, bueno, habría que analizar un poquito más detenidamente, ¿no? Pero esa sería una buena alternativa a la final como país, investigar en eso y ver hasta qué punto de vista podría ser contaminante, ¿no? Porque allí sí tendríamos que analizar un poco más detenidamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola. Bueno, no sé si por aquí se encuentra. Yo, profesor, otra duda. A ver. Es que no sé si en el modelo de la pila de combustible, bueno, se habló de la cantidad de agua necesaria para que esté estable, ¿verdad? Si es que esto aquí ya cuenta con algún sensor, por ejemplo, que tenga luces LED, ¿no? Que identifique la humedad, si tiene mucha cantidad de agua. Si no, si esto de aquí ya está incluido en la pila, porque esto sería muy útil, ya que una persona normal que tal vez no conozca el funcionamiento, simplemente con visualizar de qué color se encendió el LED, si está regulada el agua o no, o si está funcionando perfectamente. No sé si cuente también con esto. Claro, esa es la parte ya del control, porque la cantidad de agua tiene que ver, o sea, hay una relación, ¿no? Tiene que ver obviamente con los reactantes, tiene que ver con la cantidad de hidrógeno y con la cantidad de oxígeno que se inyecta al sistema,
pero los indicadores no ayudarían mucho en realidad. O sea, servirían, pero la idea no va por allí. Porque el sistema debería de ser de tal manera que automáticamente se controle. Piensen en un auto, piensen en el auto. Imagínense que es la misma batería del carro. Usted está manejando su carro. Usted espera que la batería le funcione bien, ¿sí? Claro, podría haber un sensor a la final que le indique que tendría un pequeño problema en la batería, pero ya saber si es porque le falta, porque tiene exceso de agua, porque le falta agua. El problema es que el agua usted no se la puede suministrar directamente. El problema está en que la batería necesita ese hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, usted controla es el hidrógeno y oxígeno. Pero ¿qué cantidad de hidrógeno le va a poner? Ese es un tema delicado porque el hidrógeno es... hay que tener cuidado con el manejo del hidrógeno. Entonces, el sistema en sí debería de ser capaz de controlar todo el proceso. ¿Sí? O sea, controla el funcionamiento de la celda de combustible y además tiene que controlar el suministro de los gases, ¿sí? Porque esa es la parte delicada. Por ejemplo, en los modelos de los carros, en donde más se ha trabajado, o en una de las áreas donde se ha trabajado, es justamente en el suministro de los gases y sobre todo del hidrógeno, ¿sí? Donde y cómo suministro hidrógeno a la celda de combustible. De allí el agua que sale, ese no es problema porque no es que sale bastantes cantidades de agua, ¿no? ¿Sí? Si estamos hablando de la batería que iría en un carro, pues al final el agua empieza a regarse por el carrito y no pasa nada, digamos, ¿sí? Le pone un tubito nomás y la manda al suelo y ya está. Porque no es que son grandes cantidades de agua, son pequeñas cantidades de agua. Pero el problema sí es el oxígeno, el hidrógeno. E incluso en el hidrógeno se está trabajando, ¿sí? Hay temas de investigación de almacenamiento de hidrógeno, generación de hidrógeno, y etcétera, etcétera. Ese es un tema que preocupa. ¿Alguna otra pregunta? Angélica, no sé si... Ok, ingeniero, agradecemos su participación en Charlas FIEC del día de hoy. Sí, como ya tomaron la fotografía, les agradecemos a todos los asistentes su participación el día de hoy. Bien, muchas gracias a todos. Los esperamos en las charlas FIEC. Agradecemos al máster Gómez Rubio su participación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Angélica, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ingeniero. Bien. Gracias. Gracias, mister. Gracias, ingeniero José Cuellar. Pase bien, ingeniero. Sí, pasen bien. Nos vemos. Feliz fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Pase bien. Igualmente, pase bien. Gracias, ingeniero. Pasen Gracias, bien. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Este material se los voy a enviar para que Gracias, ustedes lo ingeniero. tengan, ¿no? Gracias, ingeniero.